¿Dónde cuido mi salud mental? ¿Qué debo hacer para cuidarla, para estar bien? Pues has llegado a mi lugar, el espacio que hemos diseñado para que aprendamos los tips básicos de salud mental y desde las historias conozcamos cómo manejar nuestra vida. Yo elijo manejar mi vida, yo decido manejar mi vida y eso no lo hacen ni los acontecimientos ni otras personas. Por eso es importante conversar con quienes saben y entre ellos hoy tengo invitada a la psiquiatra Dulcinea Osorio Montoya, que me encanta porque además sabe atender a los niños, a los papás, a los adolescentes y sabe muy bien de este tema. Bienvenida, doctora Dulcinea. Lili, gracias. Qué rico estar de nuevo juntas, conversar. Aquí, mejor dicho, echar rulo un rato, me encanta. Bueno, gracias por la invitación. Es verdad que los niños tienen mundo emocional y lo pregunto con que parece obvio, es que la mayoría de papás cuando los escucho dicen, no, el niño llora porque tiene hambre. Pero los niños no tienen ninguna emoción, solo lloran y se ponen contentos cuando tienen la leche, cuando están alimentándose. Y gran parte de los traumas que atendemos en los jóvenes y en los adultos, en los psicólogos y los psiquiatras, fueron creados en la infancia. La mayoría. Creo que es importante que conversemos del mundo emocional de los niños. Absolutamente, y sí que lo tienen. Tienen un mundo emocional fascinante y el punto es que es completamente diferente al de los adultos. Entonces a veces se pretende que el niño sea un adulto de tamaño pequeñito. Sí. Entonces entiende todo o no, eso no pasa nada, no tiene ni idea qué está pasando, hágale tranquilo, peleemos aquí delante de él que eso no pasa nada o hablemos de temas pesadísimos y no pasa nada. Entonces sí que tienen mundo emocional y sí que hay que cuidarlo porque la gran mayoría de lo que nos llega en consultas posteriores comenzó desde la infancia. Claro, es que miren que nuestro mundo emocional se arma desde el vientre, por ahí hasta los 7, 8 años se arma como esa cajita con lo que nos defendemos, con todos los datos, con toda la información que nos defendemos de adultos. Absolutamente. Es decir, que un niño o una niña absorbe todo lo que ve. Absorbe todo lo que ve en vivencias chéveres que los forman, que les enseñan y en todo lo que tenga que ver con aspectos obviamente de potencial traumático. Entonces, cómo lo absorben y lo interpretan desde su realidad y sobre todo desde su punto del desarrollo. Entonces es muy importante contextualizar qué edad tienen para uno más o menos saber qué está entendiendo ese niño. Es decir, a los 4 años una quiebra de una familia para un niño de 4 años es muy distinto que lo que es para el adulto. Completamente porque va a depender de su etapa del desarrollo, si ya tiene la capacidad de generar un razonamiento, de si ya está en capacidad de lo que llamamos operaciones abstractas, si está en un pensamiento concreto, cuando yo entiendo que un vaso de este tamaño solo le cabe determinada cantidad de agua, pero en uno más alto y más delgado no cabe diferente, o sea, tienen un pensamiento muy concreto, entonces no se tiene la certeza, por ejemplo, de la finitud de las relaciones, de la vida. Sí. Entonces a veces se pretende que un niño entienda muy pequeño que el papá, la mamá, el abuelo se murió y que lo conceptúe como algo irreversible. Y muchas veces lo que se pretende es lo contrario, entonces no pasa nada, ni se dio cuenta que murió el abuelito, pues ¿qué le vamos a decir? Pues qué bobada, exactamente. Y ese no contarle genera un trauma. Absolutamente, todo desde el diálogo contextualizado a ese momento del desarrollo del niño es supremamente importante porque se dan cuenta de todo, pero lo interpretan desde su perspectiva. Es importante entonces para quienes nos están viendo, doctora Dulcinea, explicarles en las etapas del desarrollo cómo son, ya qué pasa como en esa primera infancia. Exacto, entonces desde que nace hasta los 2 años es lo que denominamos la etapa sensoriomotriz. Todo lo conocen desde los sentidos, casi todo desde la boca, son etapas muy orales, conocen el mundo a través de sus sentidos básicos. Y ahí es casi como que ese niño y su cuidador, la mayoría de las veces mamá, son una unidad. Entonces, a medida que va creciendo, ese niño le va desarrollando lo que llamamos como la permanencia del objeto, y es que empezamos a dividirnos, mi mamá y yo no somos una unidad, mi mamá se puede correr para allí y no me va a pasar nada, yo todavía siento que aquí está, es lo que llamamos permanencia del objeto, y voy generando suavemente una autonomía y una individualidad. Ya después de los 2 años pasamos como a esa etapa lo que llamamos preconvencional, es decir, yo voy desarrollando digamos que un conocimiento del mundo donde ya voy entendiendo que
todos podemos ser distintos, pero todavía estoy muy en un egocentrismo. Todos están a lo que a mí me guste. Exactamente. Exactamente. Todos se enojan, pues incluso ver cómo reacciona conmigo. Exacto. Entonces yo soy el centro. Ajá. Y todos piensan como yo pienso. Ok. Entonces es en ese punto en donde es muy importante entender ese niño en qué etapa del desarrollo está, porque yo no puedo pretender que el niño me entienda como adulto la situación que está sucediendo en ese momento. Entiende que la mamá está tirada en una cama llorando, llorando, llorando y que el niño se quede tranquilo. Absolutamente, Debe absolutamente. estar para mí. Debe estar para mí. O sea, O sentarme a decirle, es que estoy llorando porque pasó esto, esto y esto, y entonces no hay mercado y su papá se fue, y entonces el abuelo, y no, tampoco. Porque es que no tienen la capacidad cognitiva para desarrollar todo ese ejercicio racional. no hay dónde Entonces, quedar todo eso. exactamente. Solo lo único que Sí. va a sentir y a absorber es angustia, que eso sí la absorben de manera absoluta. Ahí mismo, en siete Inmediato, eso es una cosa casi que, mejor dicho, más pegajosa que un virus, ¿cierto? Y la absorben de manera constante. Y lo otro, que es una cosa muy importante, es lo que llamamos aprendizaje vicario. Entonces yo aprendo lo que veo de mis figuras representativas. Entonces yo aprendo que mi figura representativa es ansiosa, entonces eso Qué miedo. junto con mis características de personalidad con las que uno va formando a lo largo de la vida y que obviamente ya al llegar a una adultez están estructuradas. Entonces, yo aprendo de una mamá temerosa o de una figura de cuidado temerosa o de una figura de cuidado neurótica, rabiosa, en donde me enseñan con rabia, con malestar, Que no me pone- donde hay toda esa parte de abandono y de negligencia. Entonces yo entiendo que el mundo no está para mí tampoco. Entonces ese aprendizaje vicario más mis elementos de ese momento, ya obviamente si pasamos a más o menos desde los 6, 7 años en donde pasamos a poder generar un pensamiento ya más estructurado, pero todavía muy concreto. Entonces ya vamos abandonando ese egocentrismo, ya entiendo que todos somos diferentes, podemos tener unas visiones distintas, nos gustan cosas Ya no diferentes, soy el mundo. ya no soy el centro, ya me toca entender que me toca compartir, ¿cierto? ok. Entonces perdí un poquito ese egocentrismo y empieza también el entendimiento de la reversibilidad del pensamiento. Entonces ya yo puedo entender que otros piensan distinto o que algo que en este momento lo vi blanco, eventualmente puede ser de otro color porque me lo explican de esa forma. Claro, ya Entonces aprendemos me a voy leer, abriendo a un poquito escribir, más. las Exactamente. habilidades básicas, las Ya ahí está más relacionado con el lenguaje. Y ya finalmente, casi acercándonos a la adolescencia, ya son digamos que la estructura del pensamiento abstracto. Entonces ya muy acercándonos al pensamiento del adulto. Bueno, es fuerte lo que nos está explicando la doctora Dulcinea, porque es que muchos de los grandes sufrimientos de los niños están pasando entre los 4 y los 8 años. Absolutamente. O sea, yo me estoy encontrando con niños entre 4 y 8 años que están sufriendo, que están diciendo, por lo menos de 7 años, es que me pesa mucho aquí mi tía y mi mamá. No, vea, Liliana, no me aguanta mi tía y mi mamá que me pesan aquí. Yo, pero ¿cómo uno de 6 años le va a pesar a alguien? Pues, ¿cómo tienen la capacidad incluso de esa figura? O, si yo no estoy cierto que pasarían más buena. Es decir, ya hay un sufrimiento y una elaboración forzada Sí. de que él estorba. Sí. Estorba. Sí. Que papá y mamá están peleando porque no tienen con qué comprarme algo a mí. Es decir, que si yo no estoy, pudieran ellos vivir mejor. Sí. O sea, empiezan a hacer unas elaboraciones confusas por demás. Absolutamente confusas y absolutamente sesgadas desde su propio entendimiento. están. Entonces, desde ahí yo ya voy formando lo que llamamos esquemas maladaptativos tempranos, porque es una cosa que se forma desde la infancia. Entonces, mi relación con la vida está dada o desde el abandono o desde el rechazo. Entonces, todo eso yo ya lo generalizo a lo que llamamos mis mecanismos de asignación de significado. Yo ya doy un significado a todas mis vivencias cuando voy creciendo, por supuesto, desde esas perspectivas que me fueron marcando desde temprana edad y que están dadas desde esas cosas que en la cotidianidad a veces los adultos Como las damos por sentado. O sea, no es como, pero y venga, ¿y qué fue eso tan grave que yo le hice a mi hijo? Pues, ¿cómo así? Si yo no lo traumé, ¿cómo así? Ni le pegaba. Exactamente. Y Yo es ni que le pegaba. es ese día a día con los mensajes implícitos los que pegan tan duro Hay realmente. muchas mujeres muy adultas, abuelas, ya muy cansadas, muy agotadas, que están a cargo de la crianza de bebés. Pero por Pero supuesto. muchas. Entonces en las escuelas de padres se ven esas abuelitas diciendo,
y yo tengo que volver a ponerme en esas y tengo que volverle a decir eso. Sí. Entonces están optando por no hacer nada. Sí, Y ese también se daña. pero por supuesto, porque estamos en el extremo de no entender unos lineamientos básicos. Entonces no es desde que tienes que ser el más rígido, pues el militar, pero el otro lado en donde es una flexibilidad por eso, por fatiga, es que realmente no es como, es que abuela tan dejada, venga, no, es que ya no es un momento. Entonces, claro, casi que se crían solos, tienen un correlato heredofamiliar probablemente de una madre joven o de una madre que consumió, porque son hogares desafortunadamente disfuncionales desde el núcleo. Entonces ya traen una carga heredofamiliar y más las vivencias, más ese aprendizaje que, como les digo, de sus figuras representativas que llamamos vicario, más que no me estén llevando en lo que yo debo aprender de unos lineamientos básicos y que luego, para yo poderlos llevar a un comportamiento socialmente aceptable en lo académico, en lo escolar, en el trabajo, en la vida, en la sociedad, porque es que yo no tengo unos lineamientos desde pequeño, ¿cómo voy a pretender que el adulto los vaya a entender y a respetar, obviamente? Yo creo que pues están pasando cosas. En estos días yo me miraba en un supermercado, en un restaurante grande de un centro comercial, viendo a una mamá conversando con su hijo de 6 años. Y yo veía que estaban comiendo y estaban conversando y ella le conversaba, no vi ningún celular por ningún lado, no vi extraño por ningún lado, muy extraño. Yo me quedé mirando a esa pareja, mamá e hijo, ella le conversaba, el niño le explicaba, manoteaba, él medio comía, no sé qué, pues su actitud infantil, y ella no se desesperaba, sino que le conversaba, le explicaba qué comer, y dice, ¿qué es esto tan maravilloso? Eso ya es exclusivo y exquisito. Una cosa atípica. Como una película antigua. Porque la mayoría de casos, cuando hacía una mirada por todo el supermercado, veía a niños y niñas pegadas de un celular, Absolutamente. los hombres, los adultos chateando, y los niños medio embutiéndose lo que encontraban, pero no había una conversación. Y yo, ¿cuándo van a aprender a estar en un restaurante? ¿Cuándo van a aprender a hacer un pedido? ¿Cuándo van a aprender a sentarse bien en una mesa? ¿Cuándo van a aprender a usar cubitos? O sea, estamos perdiendo una gran oportunidad para una crianza y para una educación para estar en sociedad. Sí, absolutamente. Y para un establecimiento de relaciones mínimas, en donde tú cómo adquieres ese relacionamiento y esa parte emocional con tus seres cercanos, a partir de las vivencias, y aquí esa vivencia se está dando con un dispositivo. Es muñecos y de canciones o videos de reggaetón. Entonces, eso que tanto teoriza Bowlby en la teoría del apego, el apego se está proyectando es a un dispositivo, no a una persona. Entonces, hace mucha falta. Total. Entonces, ahorita, ¿cómo son los castigos? Porque realmente los castigos, o por lo menos si le queremos quitar la connotación de ese punto, las consecuencias negativas para un niño es quitemos lo que más le duele. En todos, en el 99.9999 es el dispositivo. Entonces, ¿qué pasa? Como ahí le estamos, digamos, frenando lo que más genera, digamos, ese punto álgido, entonces ahí sí obedece o se va hacia la conducta deseada. ¿Cómo debería? O sí se lo quito, pero es que el punto es que como hay un apego realmente incluso al punto de generar una dependencia, una adicción, entonces ha habido muchos intentos e incluso suicidios consumados porque te quité el celular. Es que hace poco vimos una historia muy grave de un niño que peleó con su hermano por un celular y decidió quitarse la vida. Ahí está. Y ese papá estaba aterrado. Su niño de 10 años se quitó la vida porque su hermano mayor de 13 no le quiso entregar el celular. Ahí está. Y entonces el niño decidió que ya no necesitaba, que ya sin el celular él no quería. No, la vida no tiene sentido. Resume una cosa sumamente caótica, absurda. No tiene sentido. El apego realmente está dado es al dispositivo. O sea, todo eso que uno espera que sea en términos de reciprocidad emocional está hacia un dispositivo. Bueno, ustedes estarán asombrados porque yo lo estaba asustando, estoy hablando aquí en escándalo, estoy poniendo el subrayado de todo lo que no se debía hacer. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo lograr quien tiene un niño y una niña, está esperando un bebé, están acompañando la crianza porque es la tía, porque es la abuela, porque es la prima, porque es la cuidadora? ¿Cómo hacer bien pasar por estas fases para que indudablemente alguna cosa tendremos que resolver de adultos? Claro. Pero por lo menos que sea lo menos traumático y lo menos dañino en la psiquis y en la salud mental de ese niño. Absolutamente importante, porque también ese hacerlo bien o tratar de hacerlo bien, porque obviamente siempre nos vamos a equivocar, viene desde también, como hablábamos ahorita, la etapa del desarrollo en el que esté. Entonces no puedo pretender que me entienda todas las condiciones de un beneficio que le voy a dar a un niño muy pequeño.
Entonces, contextualizarlo, pero hacerlo muy similar en lo que llamamos economía de fichas es súper útil. Entonces, yo tengo una sumatoria de esfuerzos, de mostrar que respondo a unas responsabilidades, que estoy esforzándome por unos resultados X, que obviamente usualmente, porque hay vidas muy duras de niños, pero usualmente la responsabilidad primaria, listo, el estudio. Obviamente hay niños pues que son los dueños de la casa, pues. Su habitación, los juguetes organizados, ponerlos en un sitio X que se les dijo, su ropa ponerla allí, pues lo básico. Entonces, desde eso básico, que muchas veces no se da, es que no se da. Entonces, desde eso básico, vamos sumando puntos y vamos obteniendo beneficios específicos sin que sea la cosa más ostentosa, pues. Entonces, esta semana organizaste toda la habitación y entonces te fue bien en el examen, las caritas felices, entonces el premio al final de la semana, qué sé yo, es un viaje a la luna, pues no. Vayamos contextualizando desde el entendimiento de qué significa el esfuerzo y cómo me gano las cosas. Entonces, para cada edad. Y esa economía de fichas que me muestras, yo gané X número de lo que sea, chulitos, check, caritas felices, beneficios, en fin. Y también entender que si no cumplí con lo que me comprometí, porque la idea es empezar desde un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo inicial? ¿Cuál es la meta que vamos a determinar? Exactamente. Entonces, el acuerdo es X meta, no sé, estás perdiendo matemáticas, ¿cómo te vas a esforzar para habilitarla? Mascota, por ejemplo. Listo. Entonces, acordamos eso esta semana respecto a el objetivo y respecto al beneficio al que voy a acceder, mostrando ese resultado. Si no accedí a él, si no mostré lo suficiente, si no lo obtuve, entonces también cuáles van a ser las desventajas, ¿cierto? Entonces, o quito números de caritas felices, o quito horas de lo que más me gusta, que usualmente es el dispositivo, pero cuando lo hacemos de manera súbita y tajante es cuando se vienen esos resultados impulsivos y peligrosos. Pues ahí ustedes tienen acuerdo. Entonces aquí ya se estableció desde acuerdos que sea relacionado con la vida real de ese niño y esa niña, no cosas extraordinarias. Te voy a comprar una moto, te voy a comprar una bicicleta no sé qué, te voy a comprar la patineta que quieres, que es para uno de 15 años, se la doy a una de 5. Yo veo unos niños de 6 años montados en unos carros automáticos y digo, ¿qué le irá a pedir a los 16? Pero yo, imagínate. Digo, hay que ir a tener a los 16, no me imagino, pobres papás. Entonces es como ir identificando eso, conversar con los niños vale la pena. Pero completa y absolutamente. Por supuesto, en un lenguaje muy claro, muy sencillo, sin llenarlo de una cantidad de adornos y adjetivos, pero conversar realmente es la herramienta. Y es lo difícil en este momento y lo atípico, lo extraño. Es que mira cómo te llamó la atención ver una mamá conversando con un niño, pues es una cosa que es inherente al ser humano. O sea, ¿qué nos diferencia del resto de animales? Pues que hablamos, que conversamos. Entonces, algo tan elemental como eso ya es atípico. En ese mundo emocional que estábamos conversando, entonces los niños pueden tener tristeza, los niños pueden... ¿Cómo expresa un niño o una niña su melancolía, su tristeza o su sufrimiento? Y tienen una expresión completamente diferente, entonces también se pretende que como es un adulto pequeño, entonces solo está deprimido si el niño está llorando. Cero, nada que ver. Usualmente las manifestaciones principales en términos de la respuesta emocional es irritabilidad, es la principal. Se enojan por todo. Es un niño que está muy pataletudo y no era pues digamos que desde pequeño así, ¿cierto? Entonces la parte de la irritabilidad va muy acompañada en términos de impulsividad, reacciones impulsivas. Y es un niño que empieza a mostrar unos cambios en términos de intereses. Lo que más le gustaba, ya no. Entonces le encantaba ir a entrenar, ya no quiere ir al entreno. Le encantaba sentarse a ver series, le da lo mismo y le prende o no le prenden el televisor. Y da lo mismo, ¿cierto? Entonces hay una alerta importante. El aislamiento, que usualmente los niños, pues o sea, los seres humanos somos seres gregarios y buscamos esa socialización a no ser que haya pues ya otro tipo de condiciones de base. El aislamiento, la irritabilidad, el cambio en los intereses, el cambio en la funcionalidad habitual. Es un niño usualmente muy aplicado en términos escolares. Empezó a perder de manera sistemática exámenes, empezó a tener quejas a nivel comportamental, mamá, mira qué le pasó, que Pepito le está pegando a Juan, esto no era así, qué sucedió.
cambios en los patrones biológicos. Esos niños que se acostaba y se dormía fácil, ahorita está muy difícil para dormirse. Volverse a orinar en la cama. Empieza con conductas regresivas. Entonces ya pasó esa parte, estamos hablando de un niño de 7, 8 años, con enuresis, con encopresis. Después que yo lo voy traduciendo es muy raro, ¿cierto? Se orina en la cama, un nombre técnico más bonito. Pero es así, se orina en la cama. O sea, se devuelve. Tienen conductas regresivas, entonces empieza o más pataletudo, entonces mamá, yo ya comía solo, pero ya quiero que otra vez me des la comida. Ese tipo de cambios nos empiezan a mostrar, obviamente si lo sumamos con lo anterior, que ese niño está teniendo unas manifestaciones muy dicientes de alteraciones en el estado de ánimo. Perfecto, ahí entonces hay que pedir ayuda inmediatamente. Hay que buscar que médico o pediatra que esté acompañando para que si requiere una visita al psiquiatra infantil. Sí. Y en la parte también de la alimentación hay algo importante, porque cuando cambia el patrón alimentario, entonces no es necesario ver que el niño se esté enflaqueciendo. Aquí un punto muy importante en el niño es que no gana peso, no necesariamente que se enflaquece, sino que no gana. Entonces está pegado. Era una pista. Ajá. Bueno, aquí encontramos eso. ¿Cómo expresan la alegría? ¿Cómo expresan la frustración? También es parecido como a esa manera de contar. El núcleo en las manifestaciones emocionales del niño es la irritabilidad. La irritabilidad, definitivamente. Entonces, aparte de la frustración, que es un tema, mejor dicho, importante, la frustración al no, ¿cierto? Irritabilidad, definitivamente. Ese se resuelve, hay que quitársela, porque una de las cosas que estamos hablando ahora que le molesta mucho a los que están en esa edad, que son los jóvenes de cristal, porque cada que hablaba ellos me dicen, no me digas así que yo no soy de cristal, es porque tienen baja tolerancia a la frustración. Así es. Y es en la infancia que aprendemos el sí y el no. El sí y el no. ¿Lo tengo o no lo tengo? Es importante a papá y mamá que quieren darle todo porque aman muchísimo a sus hijos y los quieren llenar de todo, que caigan en cuenta que también hay cosas que no deben tener y que no siempre la van a alcanzar. Es que esas óptimas frustraciones son tan necesarias. Sí. Son supremamente necesarias porque si no las tienes desde pequeño, la vida te las va a enseñar y de formas tan dolorosas. Muchos golpes. Ave María. Entonces, eso es muy importante. Si se tiene hermanitos, con altísima certeza vas a tener esa frustración y la vas a aprender desde chiqui. Pero cuando son hijos únicos... Único con 3 mascotas. Eso. Y con todos los lujos... Entonces, esas frustraciones la vida te las va a enseñar de una forma realmente pesada. Como haces tú que empiecen a ladrar. Bueno, que ya los niños ya no lloren, que empiecen a ladrar o maullar cuando no tengan algo por esa crianza tan extraña que están teniendo, pero eso es parte pues como del avance y de la multifamilia que tenemos hoy en día y que hay que aprovecharla. Sí. Sacar el jugo de las potencialidades de las mascotas para la crianza también. Algunas conclusiones que nos quiera dar, doctora Dulcinea. Cómo hacerlo bien, desde sabiendo que no siempre es perfecto, porque no hay un manual para ser papá y mamá, pero cómo lograr acertar en ese cuidado emocional de su salud mental en esa infancia. Lo más importante, Lili, es no le dé pena preguntar, porque a veces es como se supone que uno tiene que saber cómo ser papá. Y si ya es el tercer hijo, qué pena, ¿cómo voy a decir que no? O sea, ¿yo cómo voy a pedir una asesoría? Jamás. Si ya los otros aprendieron, este también sale para pintura. Entonces, no le dé pena preguntar. No le dé pena asesorarse. Yo estoy viendo que este niño está mostrando una respuesta súper diferente a Juanito y a María que ya tienen, qué sé yo, están más grandes o adolescentes. Si yo empiezo a ver que no se me hace normal que se dormía muy fácil y tengo una dificultad, yo sabía que iba al baño solo, ahorita tiene miedo, empieza a desarrollar unos temores infundados, empieza a comportarse diferente. Exactamente, entonces... Si yo empiezo a evidenciar que hay unas conductas diferentes, siempre es mejor pecar por exceso. Entonces ya con el médico general, empiece por ahí, o lo lleva a controles de crecimiento y desarrollo, mira que yo le noté tal cosa. Es más fácil que le digan, no, tranquila mamá, no me preocupe, no tía, papá, abuelo, que haber dicho, pero usted como no había dicho esto 3 años después. Entonces, no le dé pena preguntar, asesórese. La ayuda en términos de búsqueda con psicología, en crecimiento y desarrollo enseñan un montón también, y obviamente si hay que escalar, ay, ¿cómo así que un niño que al psiquiatra? ¿Qué es eso tan horrible? No, no es tan horrible, fíjese que no, no es que tampoco lo solucionemos, pero
se dan más pistas, se puede evidenciar si realmente hay unos riesgos específicos y si estamos en escenarios en donde haya que intervenir. ¿Cómo están nuestros niños? ¿Están felices o tristes? Ay. ¿Qué decir? Yo creo que hay de todo, porque hay cosas muy lindas de la infancia que todavía se rescatan, que nos queda incluso tan difícil determinar si sí o si no. Yo no sé si la inteligencia artificial nos irá a decir en todo luego si sí o si no, porque como ahorita la relación más profunda y trascendental de ellos es con el dispositivo, entonces no sé. Habrá que exactamente. Bueno, doctora Dulcinea, muchas gracias por acompañarnos, por hacer parte de este lugar en donde queremos encontrar un descansito para poder conversar de la salud mental. Ay, Lili, gracias por la invitación. Siempre era un placer conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias y que siga aportándole a la educación de los niños. Muchas gracias. Así será. Nos vemos, seguimos buscando nuestro lugar, el mejor espacio para conversar de salud mental. Chao.